muchos de ellos sobre los temas campesinos, ¿no? Una de sus especialidades es eso, ¿no? Y realmente es difícil tenerlo con nosotros, ¿no? Pero lo hemos logrado y creo que la charla de él realmente va a ser muy buena para todos ustedes. Como siempre, vamos a mantener un régimen después que el doctor termine de hablar, ¿no? Si el mayor viene, hace un pequeño comentario, si no, entonces pasamos a las preguntas. Vuelvo a insistir, preguntas, no posiciones. Aquí hemos venido a estudiar, a pensar y a aprovechar a gente como el doctor Capsoli, que no lo vamos a tener todos los días, pero nos va a transmitir una experiencia de estudio y una experiencia práctica también, porque ha vivido muchos procesos. No es fácil conseguirlo y no es fácil tener una personalidad de la talla de él todos los días, ¿no? Entonces, aprovechemos su presencia para hacer muchas preguntas cortas para que puedan preguntar varios, ¿no? Porque ya saben que si es uno solo quien se manda a hacer una pregunta, le está quitando el espacio a otro, ¿no? Y tampoco, por favor, exponer posiciones. El maestro está acá para ilustrarnos, para expresarnos cómo son las cosas, pero no para escuchar nuestras posiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener. Habrá otro momento donde podremos expresar posiciones. Entonces, sin más de esto, le voy a pasar el micrófono al maestro. No sé qué pasó con Zulka, que es nuestro, que siempre habla, pero ahora Zulka está un poco distraído y no ha hablado, pero ya vamos a empezar. A ver, Zulquita, tus palabras. Bien, compatriotas, buenas noches. También saludar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Capsoli, la doctora Pilar, nuestra directora de la escuela. También tenemos presente acá la doctora Huidobro, la abogada de nuestro líder, el mayor Antao. Bien, compatriotas, como siempre suele recordar, sus celulares, por favor, atender al vibrador o, en su defecto, modo avión, ¿no? Para que el momento de la exposición, cuando inicie, no tengamos ninguna interrupción. También se les hace recordar, los que están cansaditos, a veces un poco, entendemos a veces el trabajo, cansadito, a veces el sueño también vence, pararse un rato y ahí nosotros tenemos el servicio higiénico, mojarse la cabecita y bueno, retomar nuevamente con nuestras clases. También en breve momento seguramente también va a llegar nuestro líder el mayor, también se va a hacer presente, entonces como siempre ya tenemos acostumbrado de poder hacer la recepción como ya estilamos en esta escuela. También se les hace recordar, compatriotas, las preguntas sobre el tema, muy puntuales y también, compatriotas, bueno, como siempre se dice, ¿no? Los que conocemos un poco, sabemos de repente un poco el tema ya pues reforzar, fortalecer. Los que conocen un poco, aprender, ¿no? Y los que no conocemos, bueno, será un momento oportuno de conocer el tema, ¿no? Entonces, siempre manteniendo el orden, el respeto, y que se caracteriza nuestra escuela de formación política de los neocaseritas. Bien, sin más palabras, compatriotas, le voy a ceder la palabra a la doctora Pilar Roca, nuestra directora de la escuela, para que pueda ya dar inicio con la exposición del día de hoy. Vamos a hacer compatriotas, por favor, lo recibimos. Gracias, Zulka. Bueno, yo ya presenté a Wilfredo. Ya no vale la pena que lo siga presentando, ya ustedes lo van a escuchar y lo van a apreciar. Entonces, Wilfredo. Bueno, en primer lugar, agradezco a la doctora Pilar Roca que me invita a hacer esta conferencia esa noche con ustedes. En general, yo ingresé a la Universidad de San Marcos en 1963. Para hacer dos carreras simultáneas, educación y letras, en este caso historia. En estas disciplinas, y los profesores entonces eran muy conservadores. Para comenzar, decían que el historiador no puede tomar temas sino aquellos que han pasado 50 años atrás. O sea, si yo estaba en el 63, podía estudiar hasta 1913. Todo lo más cercano no se puede investigar porque decían, hay mucho subjetivismo, hay muchos prejuicios,
hay gente que está viva de los sucesos y puede motivar reclamos, incomodidades, reacciones adversas. Pero resulta que en Europa los historiadores más bien tenían nuevas propuestas y planteaban que la historia, al igual que las otras ciencias sociales, la sociología, la antropología, podía hacer investigaciones de temas del presente, o sea, de la actualidad, donde el historiador fue a su vez actor, partícipe y dialogante con sus personajes colectivos o individuales que trabajaron. Al lado de esto, el clima político de los años 60, 70, en San Marcos, en el Perú, en América, fue muy, convulso, muy agitado. Se había producido el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro de Che Guevara, se produjo los movimientos de Che Guevara en Bolivia, los levantamientos el peruano del MIR, Luis de la Puente Uceda, y luego toda una serie de debates y confrontaciones ideológicas entre el mundo socialista de la Unión Soviética, los llamados revisionistas o los mencheviques, y el mundo de la China popular con Mao Zedong, lo cual demostraba que había todo un movimiento estudiantil que se asociaba más, creía más en el pensamiento de Mao Zedong, en razón de que el Perú tiene una gran población campesina que es la base social, digamos, del cual se cimienta la sociedad. Al lado de eso, conocí a un autodidacta, don Emilio Choi. Don Emilio Choi había tenido apenas primer año de primaria en estudios escolarizados, pero un hombre con mucho poder económico, tenía fábricas de hielos, panaderías, chifas, y entonces tenía la capacidad de autosostenerse en educaciones personales, hacía autopedagogía, era un autodidacta, o contrataba profesores para que hagan de clases de inglés o francés. Este hombre además era un socialista, prácticamente continuaba el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Nosotros lo conocimos, era muy amable con los jóvenes y en realidad para mí don Emilio fue un maestro extraordinario, fuera de las aulas, fuera de San Marcos, pero con una posición muy crítica, muy abierta contra la historia tradicional. Es en ese contexto que yo comienzo a hacer mis primeras investigaciones. Estando en quinto año de estudios universitarios, hice un ensayo que se llamó Las luchas obreras por la conquista de las 8 horas de trabajo. Esta conquista se hizo en el Perú en 1919. Estábamos cerca a los 50 años, el año 69, de modo tal que era un homenaje a la clase obrera, para lo cual comencé a ver los periódicos de la época, periódicos El Comercio, La Prensa, periódicos anarquistas, especialmente el Obrero Textil, y conocí y fui a hacer entrevistas a algunos dirigentes obreros y campesinos, con los cuales reconstruí, hice un folleto de unas 60 páginas mimeografiadas, que sacamos los mismos al mimeógrafo, y lo vendíamos en los mítines del Parque Universitario, la Plaza de Mayo, que protagonizaban la CGTP o también algún movimiento de izquierda. Y en realidad para mí fue una especie de bautizo, un espaldarazo que el pueblo, que la población trabajadora campesina me facilitó al comprar mis folletos, mis textos, y que la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes, reprodujo también ese documento.
con el entusiasmo de esa publicación también comenzaba a ver temas de las épocas coloniales. Y entre esto surgía el tema de la esclavitud. Los historiadores tradicionales, la memoria colectiva, decía que en el Perú la esclavitud había sido muy suave, muy tolerable. Los esclavos aceptaban su situación con resignación. No generaban ninguna propuesta, eran humildes servidores de los amos y los patrones. Pero a mí me venían dudas porque yo decía, si la esclavitud es el mundo de las contradicciones violentas, en donde las personas son cosificadas, en nada como cosa, objeto, y el maltrato a los esclavos es de tal manera que linda con un maltrato a los animales, ¿cómo puede la gente haber aceptado con resignación esa situación? Entonces comencé a ir a los archivos del mundo colonial en la sección de juicios criminales y me encontré con varios expedientes donde habían revueltas, sublevaciones, motines de bandolerismo y acción colectiva de los esclavos contra la esclavitud por la lucha por la libertad, no solamente de los esclavos, sino también por la libertad en el Perú de la relación colonial española. Con esa sorpresa y esos documentos, particularmente yo he nacido en un pueblo de la Sierra de Ancash, Chepobamba, y encontré que en el Valle de Peña, que es parte de Ancash, costa cerca de Chimbote, se había producido muchas sublevaciones de esclavos en el siglo XVIII, y comencé a trabajar esos expedientes, con lo cual publicamos un libro que se llama Sublevaciones de esclavos en el Perú, siglo XVIII, publicado por la Universidad Ricardo Palma, como su primera publicación de su mundo editorial. El libro tuvo una acogida extraordinaria porque me hizo una entrevista Enrique Verástegui, un famoso poeta de color negro, él, ¿no? Y hora cero, y él decía, no es posible que no hayamos conocido esto. Y escribió una entrevista que se llama La historia que nunca nos contaron. Y hablaba pues de qué manera había estado presente el pueblo oprimido en la búsqueda de la libertad. Estos comentarios motivaron, era la época de Velasco. Velasco era muy amigo del conjunto Perú Negro que dirigía Rolando Campos. Y además Velasco tenía como asesor político al poeta César Calvo. Entonces César Calvo dijo, hay que llevar esta obra de Wilfredo al Teatro Municipal en una versión coreográfica, para lo cual hizo toda una trama, unos diálogos, todos los episodios de cómo debía ser el espectáculo, con el título Vida, Pasión y Muerte Lorenzo Mombo. O sea, prácticamente los esclavos, Mombo aparecía como una especie, digamos, vida paralela con Jesús. Vida, Pasión y Muerte Lorenzo Mombo. El espectáculo del Teatro Municipal fue extraordinario, ¿no? Y motivó obviamente muchos aplausos, muchos comentarios favorables, y ganaron un concurso internacional en Buenos Aires al presentar esta obra, Vida, Pasión y Muerte de Lorenzo Mombo. Este libro también me significó, digamos, satisfacciones muy gratas, porque un profesor francés, Ruggiero Romano, un peruanista, dictaba en la Universidad de École de Francia, en la Universidad Sorbonne de París, un curso, un seminario sobre esclavitud en América Latina. Y entonces dijo que venga Wilfredo a exponer su libro en mi curso, en mi cátedra de seminario de esclavitud. El gobierno francés me pagó el pasaje en avión ida y vuelta, una semana de viáticos, estadía, hice la conferencia en el curso del profesor, era un doctorado tercer ciclo, y realmente fue un hecho muy asombroso para mí, porque primera vez que salía por el Perú, primera vez que daba una conferencia internacional, y eran estudiantes de doctorado, todos preparaban tesis sobre el tema de la esclavitud. Cuando terminé de hablar de la esclavitud en Peña, en las haciendas San José, San Jacinto y Matoca,
Cocachi, producían alcohol, producían aguardiente, producían azúcar, producían caña, ¿no? Y además artículos pueden llevar. Estas haciendas tenían todos trabajados por esclavos, con la lógica de que cuanto más esclavos, más producción. Cuanto más tierras, más producción. Pero resultaba que en la práctica ni más tierras ni más esclavos no daban más producción, porque los esclavos se resistían al trabajo, se fugaban, o a veces se autoflagelaban, accidentaban para no trabajar, o si no también la hacienda descuidaba el riego, la semilla de las plantaciones, de tal manera que la esclavitud, la producción era decadente. A baja producción, más exigencia de trabajo y tanto más violencia de respuesta de parte de los esclavos. Este tema, cuando terminé de hablar, los alumnos de la escuela esta de Francia dijeron, uno de Cuba, dijo, nosotros en Cuba, el tema fundamental de la esclavitud es el tema de los palenques. Palenques son zonas agrestes, inaccesibles al sistema represivo, donde los esclavos se refugiaban, eran montes, bosques, y allí se refugiaban y practicaban su propia vida, recreaban su propia comunidad. Se fugaban las haciendas, terminaban refugiándose en los palenques. En los otros casos, en Estados Unidos, dijo acá nosotros tenemos más bandolerismo, abigeato, más cuaterismo, ¿no? En el caso de Brasil, dijeron, aquí tenemos más los esclavos en el mundo urbano, y como tales, congregándose especialmente las cofradías. Los cofradías eran centros de atención de una virgen, un santo, o un personaje milagroso, que hacían que los esclavos se convirtieran en sus devotos, para hacer las misas, para, lavar la ropa del niño o de la virgen, no hacer todos los ritos protocolares de los cultos que hacían a los cofrades, a sus santos escogidos. Ese hecho de que intervinieran profesores y estudiantes de distintas universidades me hizo ver la ventaja fundamental que tenía el método comparativo. O sea, en este caso, no era igual la esclavitud en Perú a la de Cuba, a la de Brasil, a la de Estados Unidos. Y yo dije, en algún momento ojalá pueda reescribir el libro para hacer una historia comparada de la esclavitud en Perú. No lo puedo hacer, sin embargo, fue una experiencia realmente extraordinaria, ¿no? Y aparte, como una cosa anecdótica, entonces este libro de los esclavos, llevado al Teatro Municipal, invitado a la Conferencia Internacional, me habían invitado a Chincha, unos profesores de colegio, egresados. Y después de la conferencia me invitan a cenar, a tomar unos tragos en la casa de un profesor. En eso se acerca un joven y me dice, ¿usted es doctor Wilfredo Capsuli Escudero? Sí, le digo. Qué alegría conocerlo, me dijo, porque yo siempre he querido parecerme a usted. Entonces a mí me sorprendió y le digo, oye hermano, le digo, pero hacen mal, porque yo con eso de cholo, feo, ¿no? Uno, dos, más o menos dando omicio con el profesor San Marcos, entonces no es un buen referente para que te parezcas a mí. Busca otro personaje, ¿no? Realmente que sea más potable, pues, ¿no? Entonces me dijo, no es por eso. Lo que pasa es que cuando yo egresé del pedagógico, estaba desesperado el trabajo, porque tenía a mi señora, a mi hijo, y salió un aviso en una academia preuniversitaria donde pedían un profesor para que enseñe historia en la academia. Entonces llamaron al concurso, este joven fue, hizo una clase sobre la esclavitud en Perú y con esa clase ganó el trabajo. Entonces ganó el trabajo. O sea, su libro, doctor, me ha
Academia de Estudios Preuniversitarios. Como ven ustedes, los libros pues tienen distintas motivaciones, el impacto en los lectores de distintos aspectos, y hay algunos historiadores franceses que hacen la biografía de los libros, ¿no? Que siempre son importantes. El doctor Macela, que era mi profesor, me sugirió una tesis para hacer una tesis doctoral, pero me dijo que trabajara tributo indígena del siglo XVII en el Cusco. Y cuando fui al Archivo General de la Nación, los documentos del tributo indígena, primero eran manuscritos, segundo, boletas casi ilegibles, tercero, habían cifras y fechas de distinta naturaleza con las cuales no se podían hacer series. O sea, los indios tributaban, por ejemplo, costales de papa, digamos, 2, 3 carneros o quintales de lana, distintos productos en distintas épocas, y no había forma de hacer tendencias, cuadros para ver cuánto por año, cuánto a los 5 años, etc. De modo tal que yo dije, mejor voy a estudiar otro tema, y por entonces conocí el Ministerio de Trabajo y Comunidades. Tenía un archivo de comunidades indígenas, donde estaban todos los expedientes judiciales de los conflictos que sostenían los terratenientes contra las comunidades o las comunidades contra los terratenientes, y también las huelgas y la vida de los propios colonos y peones de las haciendas. Con esa información inmensa, concentré mi estudio en la zona Cerro de Pasco. Cerro de Pasco porque ahí está la compañía minera Cerro de Pasco. Era la compañía que más agredía a la tierra de los campesinos de la zona. Y además, porque en esa zona había mucha resistencia de los trabajadores campesinos para luchar buscando el respeto de las propiedades que ellos tenían. De modo tal que me dediqué a estudiar desde 1879, desde la guerra con Chile, hasta 1970, casi 100 años de lucha campesina en Cerro de Pasco, y porque además en esa zona había trabajado políticamente Genaro Ledesma Izquieta, famoso socialista, camarada, por ser asesor de Manuel Escorza, ¿no? Y Manuel Escorza había publicado su novela Redoble por Rancas, que es una novela que da cuenta de todas las luchas campesinas en la zona de Cerro de Pasco. Con esas informaciones hice mi tesis doctoral, ¿no? Y al sustentar la tesis, los miembros del jurado me observaron, me dijeron, Wilfredo, esta tesis no parece de historia, parece más de sociología, porque hay temas políticos de lucha por poder. Otros dijeron, parece más de antropología, porque están los campesinos y las costumbres indígenas. Entonces dije, no, es historia porque en primer lugar tiene una metodología del materialismo histórico, en segundo lugar lo que utilizo la referencia de otras disciplinas es para entender mejor los temas del poder, de los partidos y los temas en general de la ideología de la cosmovisión andina. Con esas referencias y respuestas, la tesis fue hizo que se hiciera un sobretiro que se convirtió y se vendió como libro. También ese libro en realidad lamentablemente no ha tenido una segunda edición, pero marcó un punto importante en mis investigaciones históricas. Inmediatamente después vino el estudio sobre movimientos campesinos en el Perú. Era época de agitaciones, de Hugo Blanco, de toma de tierras y de una serie de recuperaciones agrarias que permitían hacer un balance de la lucha campesina en el Perú. Y después de hacer el estudio y publiqué el libro, lo hizo justamente Juan Salazar, un señor que vendía libros viejos, antiguos, que su biblioteca se llama Tuspalio, que está aquí al mismo Camaná, entre Camaná y Queirolo, había una librería Tuspalio, donde él vendía libros agotados,
él publicó mi libro Movimiento Campesinos en el Perú, que tuvo una rápida acogida, motivó muchos debates, no porque era la primera vez que se hacía un balance de la lucha campesina a nivel nacional. Para hacer este estudio, yo hice una periodificación, era una lectura coyuntural, en el sentido de cuáles son los momentos de más tensión, de más conflicto y más movimientos en el campo y la sociedad rural peruana. Y encontré que el primer movimiento muy importante fue inmediatamente después de la guerra con Chile, porque los hacendados querían tomar tierra de los campesinos para mejorar su situación, porque el Estado volvió a poner en la ley de la República, se va a hacer la ley, por el cual los indígenas debían trabajar en la conscripción vial posteriormente, pero en la época de la guerra con Chile, el impuesto a la República, que era trabajo obligatorio a favor del Estado, lo cual motivaba muchos abusos de los hacendados, de los comerciantes, y que motivó una sublevación muy grande de Atuxpalia, Pedro Pablo Atuxpalia en Ancash, que fue un movimiento grande, liderado por él y por otro líder obrero, Pedro Cochacín, ¿no? Y los dos hicieron un alzamiento que hizo tambalear al Estado peruano, porque ellos planteaban la restauración del Tahuantinsuyo y sobre todo Cochacín Huichupero era muy radical, él quería el exterminio de todos los blancos, los mistis, ¿no? Y que solamente debía ser poblada por los indígenas y campesinos. Atuxpalia fue más moderado, más respetuoso, ¿no? Y sin embargo la revolución fracasó. Pero fue el primer movimiento, la primera época, hasta más o menos 1905 o 7. Después vino una etapa de la presencia anarquista. Los anarquistas, con los hermanos Delfín Lévano, Calacciono Lévano, ¿no? Publicaban revistas como la revista Los Parias, El Hambriento y particularmente El Obrero Textil. En esas revistas, periódicos, publicaban las denuncias, los atropellos que tenían los campesinos de todo el Perú. Ellos salían a luchar a favor de la ciudadanía y la dignidad de los indígenas. Y se creó la Asociación Proindígena, que estaba liderado por intelectuales, Dora Mayer de Zulen, Joaquín Capello y Pedro Zulen. Los tres intelectuales crearon el Comité Central de la Asociación Proindígena con filiales en departamentos de todo el Perú, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, incluso la selva. Fue un movimiento de agitación muy importante. Ellos sacaban boletín de proindígena y también muchos memoriales, cartas de denuncia, iban al Parlamento a dejar denuncias, iban a los periódicos a dar cuenta de los abusos, y entonces formó un movimiento muy activo a favor de la defensa y la ciudadanía indígena. Pero esta asociación fue ganada por líderes anarquistas que protagonizaban sobre todo los hermanos Lévano y que tomaban como referencia a Manuel González Prada. El anarquismo planteaba la libertad, la lucha contra las dictaduras, cuestionamiento de la religión como parte del cabonalismo, ¿no? Y estos anarquistas obreros consiguieron las 8 horas, pero también una cosa muy importante, en el Perú los indígenas de distintas partes del país asumieron el anarquismo como ideología y crearon la asociación, la Federación Obrera Regional Anarquista, y como tal realizaron congresos indígenas en Lima, en 1921, 1923, congresos a los que asistía, entre otros, Zulen, pero también José Carlos Mariátegui, que regresaba de Europa como socialista ya, y él participa en los congresos indígenas. Y también participan varios líderes y agitadores puneños, Puno y Cusco,
fueron referentes muy importantes en la búsqueda del restaurante Aontisuyo, en busca de la utopía andina, con líderes como Carlos Condorena, como Ezequiel Urbiola, ¿no? Y particularmente la figura de Urbiola parece ser una figura sumamente singular, un líder que adquiere rápidamente una presencia legítima muy grande. Resulta que con varios colegas estudiando Derecho en la Universidad de Arequipa, entre ellos Emilio Romero, que es un economista que hizo un libro importante sobre historia económica de Puno, decidieron hacer un homenaje al Día del Indio, un Día del Campesino, el 24 de junio, para lo cual iban a hacer una representación teatral sobre la vida de los pongos y los solcitos en las haciendas del sur del país. José María Heredia después ha recogido un famoso cuento que se llama El sueño del pongo, que es un texto extraordinariamente importante en literatura, que vale la pena leerlo, tener el gran mensaje social como una utopía de la población indígena. Entonces, para hacer el papel de mitayo, de pongo, de sirviente, les dieron a Ezequiel Urbiola, estudiante de Derecho. Urbiola era de origen mestizo. Para hacer el papel de pongo, él tomó el poncho, la hojota, el sombrero y toda la vestimenta de los pongos de Hacienda. Y asistió al espectáculo teatral donde fue flagelado, maltratado, en fin, dejado como era de época. Cuando terminó la representación teatral, él dijo: yo de aquí en adelante me convierto en un luchador, líder, íntegramente dado mi vida a la defensa de los mitayos, los campesinos pongos. Nunca más me cambiaré de esta forma de vestido, de misti, sino simplemente de pongo de Hacienda. Y rápidamente asumió el anarquismo primero, y su lema era: abajo el chancho burgués, ¿no? Que mueran todos los chanchos burgueses. Después conoció a Zulen, conoció a Mariátegui, terminó siendo socialista. Lamentablemente Zulen y también Urbiola murieron tuberculosos, porque en esa época no había todavía medicina para esta enfermedad, y al entierro de Zulen fue pocos intelectuales, en cambio la de Urbiola fue muchísima gente, muchos indígenas, trabajadores, incluso algunos se habían fugado de la casa del frontón para ir solamente al sepelio, y se dice que la policía venía detrás de ellos, y entonces prácticamente no se sabe cómo se llegó a enterrar a Urbiola, porque la policía estaba detrás con la represión a los manifestantes que luchaban a favor del entierro del líder Ezequiel Urbiola. Fue una época sumamente importante en la que además los propios campesinos lanzaron como candidato a presidencia del Perú a un líder Condorena para que fuera el representante del Perú como un país socialista. Bien, después de esas etapas de la presencia anarquista, la presencia, digamos, utópica, vino una etapa más bien ya de la presencia del movimiento aprista. Los apristas luchaban sobre todo por la sindicalización, por los sindicatos, en las haciendas, que tuvieran salario, acceso a la educación, a la cultura, trabajaran 8 horas, ¿no? Fue un movimiento general que también la hacienda no aceptaba. Los hacendados no querían que los indígenas, los peones, aprendan el español, no tengan escuela, ni sean ciudadanos. Entonces había represiones, huelgas, movimientos muy fuertes, y hubo toda una etapa entre el 45 y 48, o sea, prácticamente en la época de Bustamante. Después viene una etapa de presencia anarquista, aprista, en el movimiento sindical de los trabajadores del campo y las ciudades. Posteriormente ya a eso viene todo el movimiento socialista, ¿no? Que comienza con el liderazgo de Hugo Blanco. Hugo Blanco en la hacienda de Convención Hilares, ¿no? Hizo un movimiento de sindicalización campesino, participó en muchos levantamientos, ¿no? Y después escribió un libro que
que se llama Cusco Tierra y Muerte, y también entrevistas de Hugo Neira, en las cuales se da cuenta de toda la agitación campesina en la zona de Cusco, Puno y Ayacucho. Y toda la zona de Cerro de Pasco, especialmente motivado por Raúl Ledesma, Scorza, también movimientos de carácter socialista, que terminaron finalmente con la consecución de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria que no duró mucho tiempo porque los campesinos no estaban organizados, no conocían la forma de la práctica, digamos, de la vida cooperativa. Entonces hubo conflictos entre ellos y rápidamente se ocurrieron contradicciones. La reforma agraria devino en un fracaso. Posteriormente ya no pude seguir estudiando el tema porque llegó el movimiento ya de Aymael Guzmán, o sea, prácticamente Sendero Luminoso comenzaba a actuar en el campo. Entonces, hacer investigaciones para ese tema tenía que llevarme a mí a hacer entrevistas a los líderes, tenía que hacer viajes al campo y obviamente los de Sendero dirían, no, este es un pequeño burgués, un revisionista, como yo era profesor universitario, ¿no? Ellos siempre han sido muy radicales y no nos caso a los fanáticos. Me acuerdo cuando salió el libro Movimientos Campesinos, la presentación del libro se hizo en la Universidad de Ayacucho. Comenzó a las 7 de la noche, terminó a las 1 de la mañana. O sea, un debate lleno el auditorio. Y cuando comenzó la ceremonia, se paró un estudiante y cuando el locutor dijo, está con nosotros el doctor Capsoli, que aquí tuvo un libro de movimiento campesino en Perú, el primer texto de visión integral sobre la lucha campesina del pueblo y la recuperación de la memoria colectiva, el estudiante se paró y dijo, ¿con qué autoridad este profesor pequeño burgués, este profesor prácticamente burócrata, se ha atrevido a hacer un libro de movimientos campesinos, cuando ese libro tiene que ser escrito solamente por la gente que toma las armas, que toma el fusil, que busca el poder bajo estas formas de la violencia militar y la violencia, digamos, a través de la guerra política. Entonces yo felizmente soy una persona tranquila, es una de las tácticas de los políticos justamente no acalorarse rápidamente, ni ser afectado, al contrario, en algunos casos hay que decir palabras necias, oídos sordos, ¿no? Yo cuando estaba relajando en mí y me estaba acordando de mis tierras, los baños termales, tomando el baño ahí, ¿no? La gente gritando, ¿no? Entonces al final, cuando me toca hablar, digo, bueno, yo me he sorprendido porque en vez de aplaudirme, agradecer que he hecho un libro sobre el tema, me comienzan a dar no digo insultos, pero sí formas apóstrofes, digamos, buscar que llamar la atención, en fin, como si fuera una criatura. ¿Por qué me deben agradecer? Porque yo, por extracción de clase, soy parte de la pequeña burguesía provinciana. Mi familia era dueño de haciendas, tenían peones, chacras, sirvientes. Yo era el niño Willy. Entonces el niño Willy, que debía haber escrito un libro sobre a favor de los terratenientes, a favor de mi clase social, me produjo un desplazamiento ideológico gracias a San Marcos, el socialismo, y dije que voy a hacer la historia del movimiento campesino para recuperar la memoria del pueblo y los derechos populares. Entonces era perdido por eso. Y sin embargo, recibo insultos y maltratos. En todo caso, no, esto será una especie de boomerang. Espero que sea un boomerang, o sea, que los insultos vuelvan a ellos mismos y si ustedes pueden hacer la historia a su manera, háganlo por favor. Yo no tendré problema en leer y comentar cuando lo publiquen, ¿no? Entonces ya no se pudo seguir investigando el tema y gracias a un profesor francés, el doctor Nathan Bastel, un antropólogo famoso, que ha escrito un libro, La visión de los vencidos, que es un libro importante que muestra toda la acción de la conquista del Perú y la manera particular como la población nativa se enfrentó al mundo, digamos, a españoles y la lucha que tuvieron las dinastías,
las naciones andinas divididas a favor de Huaca y Atahualpa en luchas fratricidas que facilitaron la conquista del Perú. Este profesor me dijo, Wilfredo, investiga un movimiento nuevo en el campo y en la ciudad, el movimiento de las iglesias evangélicas, particularmente los pentecostales y también Ezequiel Atacusi, ¿no? Entonces, dije, bueno, es posible que pueda hacer estas investigaciones, es continuar el tema movimientos campesinos, pero en este caso a nivel de ideologías y mentalidades. ¿Cómo dejan de ser católicos para convertirse en pentecostales o terminar siendo israelitas del nuevo pacto universal? Resulta que cuando fui a la primera vez, ellos no tienen documentos. Hay que ir a las iglesias a escuchar la charla del pastor, conversar con la gente para poder informarse de qué se trata. Fui a una iglesia, el pastor tiene una capacidad de análisis muy buena, una cita bíblica, ¿no? Será más fácil que, digamos, un elefante, algo así, pase por la aguja, los ojos de la aguja, que un rey entra al reino de los cielos, algo así es la frase. Esa frase el pastor lo analiza palabra por palabra y se da una charla de 1 hora, 2 horas. O sea, una especie de filología con mensajes y gestos realmente importantes. Entonces yo cuando termina la conferencia le digo, pastor, le digo, mire, yo soy el profesor Capsoli, quisiera congregarme con ustedes para hacer la historia de su iglesia. Entonces miró, me dijo, profesor, nuestra historia está hecha, ¿no? Ustedes lean la Biblia, está el pasado. En la Biblia está el presente y en la Biblia está el futuro. Por tanto, no tiene ya razón ni que ustedes vengan a perder su tiempo acá con nosotros. O sea, un fundamentalismo total, ¿no? Bueno, dije, voy a otra iglesia otro domingo, igual, me presento. Wilfredo Capsoli, usted es San Marco, comunista, usted es diablo en persona acá con nuestra iglesia, ¿no? Caray, entonces yo prácticamente estaba a punto pues, de renunciar, dije, ya no puedo estudiar este tema porque no me aceptan en mi iglesia. En uno de esos, en el parque universitario, nos cruzamos con un amigo, nos miramos largo rato cada uno, y me dice, ¿tú eres Wilfredo Capsoli? Sí, le digo, ¿y tú eres Ernesto Chauca? Sí, me dice, hermano, le digo yo, y es tan, Cristo nos ama, Cristo nos ha unido, qué alegría escucharte, verme, encontrarme un abrazo. Habíamos estado en el colegio primaria a los 5, 6 años, 7 años en la sierra y éramos entonces compañeros de aula y de promoción. Habían pasado tantos años, pero quedaba un poco el registro de nuestros rostros. Y él me dice, Wilfredo, te felicito. Tú escribes libros sobre movimientos campesinos, historia social. Y yo le digo, ¿y tú qué haces, hermano? Le digo, yo me dice, soy pastor de una iglesia evangélica pentecostal. Le dije, hermano, aleluya. Entonces, vamos a unir nuestras fuerzas. Yo voy a hacer la historia de tu iglesia y de tus miembros. Ya, me dijo, encantado. Me llevó a su iglesia, me presentó, había como 80 fieles escuchando la charla, aplaudieron, oraron por mí, me abrazaron, me dijeron Cristo te ama y por supuesto trabajé ahí durante 7 años consecutivos recogiendo los testimonios, las grabaciones, las fotografías de toda la vida de los evangélicos pentecostales. Y me acuerdo que entonces era alcalde de Comas, un profesor, no me acuerdo, pero era el Suter, ¿no? Arnaldo Medina. Arnulfo Medina, claro. Entonces le dije, Arnulfo, mira hermano, le dije, estoy haciendo este estudio fundamental importante sobre iglesias pentecostales. Tengo tantas grabaciones registradas que necesito que la municipalidad pague después a una secretaria que para que pueda digitar los textos y pueda trabajar. Entonces él agarró y me dijo, Wilfredo, me dice, estás perdiendo tu tiempo, me dice, tú sabes que este es el opio del pueblo. La famosa tesis de simpleza, ¿no? El opio del pueblo. No sirve para nada, déjalos.
fue más abierto, más comprensivo, un hijo perfecto que te apoya. Pagó a las taquimecanoas, que transcribieron los testimonios y con ellos pude escribir el libro que se llama Guerreros de la Oración, las nuevas iglesias en Perú, un libro que tiene como 700 páginas, muy inmenso. A la presentación del libro invité al padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, como saben, autor de Teología de la Liberación, al doctor Javier Mariate, hijo del psiquiatra, hijo de José Carlos Mariate de la Mauta, ¿no? Y dije, para ser democrático, también voy a invitar a un pastor evangélico pentecostal, para que la iglesia esté representado en la presentación del libro. Bueno, el doctor Mariate dijo, felicitó que es un texto importante, porque estas iglesias son una especie de refugio mental, escapismo de los problemas sociales, ¿no? Pero que es importante conocerlos. El padre Gutiérrez dijo, caramba, qué alegría que alguien haya estudiado este tema tan complicado. Aunque estoy en desacuerdo con el doctor Capsoli porque ellos decían, la oración puede todo. Orar significa al final conseguir la solución a cualquier problema de salud, económico, de pareja, lo que sea, todo se soluciona con la oración. Yo decía, yo no creo, ¿no? Porque cuando mi mujer, el mártir del Súter, mi señora murió profesora de colegio, en un mitin de acá al parque universitario le cayó una bomba lacrimógena al pecho, parece que le destrozó los pulmones, le afectó a interiores. La pobre agonizó un mes y falleció. Durante un mes yo estuve rezando, orando, llamando a los médicos, esperando que ella se salvara. Y decía, bueno, no es así, la oración no soluciona todo. Bueno, y al final tocó hablar al pastor pentecostal. Este se paró, agarró, tiró el libro así con fuerza, dijo, yo debo decir que este libro no nos representa. Este libro escrito de José Capsoli es poseído por el demonio y por tanto no más libro como este. Se agarró, se levantó y se fue. A mí me habían dado 20 libros, creo, para presentación, para repartir a la prensa, a los comentaristas. El tiraje del libro era de 1000 ejemplares, o sea que eran 980 ejemplares que al día siguiente la iglesia ha ido. En un solo cheque se compraron toditito el tiraje para que no circulara, una especie de moderno Torquemada, ¿no? Llevaron los libros, nunca circuló. Se salvaron 20 felizmente, de los cuales hay algunos que están en el extranjero. Hace poco mi hija que vive en Nueva York me invitó a una semana por allá y yo andando por las calles veo un edificio que se llama Biblioteca Pública en Nueva York. Entonces le digo a mi hija, mamita, vamos a ir al cuarto piso los investigadores, a ver cómo trabajan los intelectuales en esta biblioteca. Y era un piso extraordinario, totalmente iluminado, cada persona, cada intelectual con su pupitre personal, su luz propia, su grabadora, sus diccionarios, sus libros, sus apuntes, sus fichas, todas las comunidades, porque hay gente ubicada, tiene apoyo, digamos, del gobierno o de las fundaciones para que investiguen. Yo decía, caramba, qué envidia, ¿no? ¿Cuánto no quisiera tener esas condiciones para poder investigar, escribir? Y entonces le digo, mamita, le digo, por favor, da un favor, fíjate a ver en la computadora si está mi nombre en un libro mío. Y entonces mi hija me dijo, papá, ¿cómo te jamoneas? ¿Quién te va a conocer acá a ti? Pierde tu tiempo. Mamita, es un segundo, simplemente como Wilfredo Capsoli libros. Bueno, bien. Y papá, me abraza. De los 25 libros que he escrito, había 18 libros, incluyendo Los Guerreros de la Oración, esa de los 20 que salvaron. Entonces, a mi hija, para que vean, para creer, pedimos el libro, nos tomamos una foto para que vean que efectivamente existía mi nombre, existía el libro y existía esta historia. Bueno, como ustedes ven, pues estos son parte de mis trabajos, de mis investigaciones.
últimamente la Ricardo Palma estaba haciendo trabajos de homenaje al bicentenario, ¿no? He hecho algunos libros sobre las guerrillas, libros de Montonera y guerrillas, que han escrito autores como Raúl Rivera Serna, ¿no? Y Gustavo Montoya, ¿no? Y actualmente estoy preparando un libro sobre Bolívar en el Perú, para ver todos los lugares que recorrió, la manera como recogió y reconoció a la gente peruana, y también las críticas y los comentarios adversos a los próceres de independencia, en este caso Bolívar y San Martín. Bueno, esa es la charla mía, les agradezco por la atención. Si en algo puedo contestarles, encantado de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Wilfredo. ¿Un comentario, Antauro? Bueno, compatriotas, hemos escuchado al doctor Wilfredo Capsoli, que es un referente en las ciencias sociales y más que todo para nosotros que la bibliografía. Y él ha referido un tema bastante importante como son los movimientos campesinos. Yo simplemente quiero ahondar en un punto. La reforma agraria, el problema de la tierra. Porque los movimientos campesinos giran obviamente en torno al problema de la tierra, al agrarismo. Y como bien sabemos, nosotros que estudiamos las crónicas sabemos que hasta 1531 el tema agrario, digamos, en el país, en el Tahuantinsuyo, estaba dividido en 3 puntos, o en tres partes. En las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. Eso lo describen todos los cronistas, indios, mestizos y españoles. Y yo creo que hemos reflexionado muy poco al respecto, y nos toca reflexionar, porque es sentido común. Cuando llega la invasión europea, españoles con sus esclavos negros, obviamente se sustituye al Inca y hay un traspaso de tierras, digámoslo así, porque definitivamente las tierras del Inca, ¿para qué servían? Las tierras del pueblo, ¿para qué servían? Las tierras del Sol, ¿para qué servían? Entonces tenemos ciertas referencias en las crónicas, ¿no? Las mejores tierras y las más abundantes eran designadas para la población, para el pueblo. Un topo y medio topo, hombre y mujer. Esas eran las mejores tierras, las mejores productivas. De ahí había un segmento que eran las tierras del Sol, que era para el clero, porque era una teocracia. Y las tierras del Inca, que era pues para los ejércitos, reservas alimenticias, lo que ahora es defensa civil, PRONAF, esas cuestiones. Entonces, cuando llegan los españoles, las tierras del Inca y las tierras del Sol son expropiadas para la iglesia y para la nueva clase o etnoclase dominante en el país, era la República de Españoles. Entonces comienzan las encomiendas y reparticiones. Y durante todos esos 3 siglos de colonia es un despojo de las tierras del Inca y las tierras del Sol. Las tierras del pueblo, las comunidades todavía no son tan despojadas. Recién en la República comienza el despojo de las comunidades. Es un despojo de 500 años. Entonces, por eso nosotros valoramos mucho lo que hizo Velasco. Claro, antes de Velasco están las invasiones de tierra en los años 50, están todas las luchas agrarias, etc. Pero con Velasco revienta todo. Entonces, para nosotros era necesario históricamente, porque era recuperar las tierras del pueblo ante los terratenientes, etc. Entonces, de alguna manera es una compensación histórica. Entonces, cuando nosotros nos dicen el argumento que escribe siempre la derecha contra la reforma agraria, de que el pueblo no estaba, que el campesinado no estaba preparado, etc., esos son tecnicismos estúpidos. Era necesario hacerlo. Si no, hasta ahora estaría estudiándose cómo hacerlo. Entonces, ahora nosotros estamos con la inscripción en la mano. Estoy seguro que nos va a ir bastante bien en las próximas elecciones. Y hay una reforma agraria que fue implantada hace 50 años, que fue saboteada y traicionada. Y hace poco una falsa segunda reforma agraria con alguien que fue muy inepto en el gobierno. Entonces, ese es un compromiso para nosotros. Por consiguiente,
nos ha explicado el doctor Wilfredo Capsoli encaja tremendamente con nuestra perspectiva agraria. Eso es lo que yo quería observar. Gracias, compatrón. Muchas gracias, Antauro. Muchas gracias, Wilfredo. Yo me voy a permitir, Wilfredo, hacerte una pregunta. Dime, el movimiento este de Huancho Lima, ¿me podrías hablar algo de eso? Que se produce en Puno, ¿no? Bueno, justamente estamos celebrando los 100 años del movimiento Huancho Lima, que fue un movimiento campesino huancané dirigida por Carlos Condorena. Puno es una zona de muchas revueltas, de muchas protestas campesinas, comenzando por Teodomiro Gutiérrez Cueva, llamado Rubimaki, que en 1915 se levantó en armas y quería restaurar el Tahuantinsuyo y tuvo, digamos, una aceptación muy grande de los campesinos vivos de Puno, Ayacucho y Cusco. Posteriormente a él hubieron una serie de otros levantamientos campesinos liderados por la Asociación Proindígena, por Urbiola, Condorena, no, y siendo la acción más grande la de Huancho Lima de 1923, por la cual ellos se reclaman crear la nueva capital del Perú, a Huancho Lima, ¿no? Es una especie de reivindicación de centralismo, digamos, nacional. Actualmente hay una serie de eventos conmemorativos. Para conocer todo lo referente al movimiento campesino en Puno, nosotros hemos publicado una edición facsimilar de los 51 números que publicó Don Amaya y Pedro Zulín sobre el deber proindígena. Estos 51 números están dispersos, no existe como colección en ningún sitio. Yo tuve la suerte de encontrar una colección empastada de toda la edición de los 51 números, y con el apoyo del Ministerio de Cultura y con el concurso de la editorial Tarea, hace 3 años atrás hemos publicado toda la colección completa, de tal manera que ahí se puede seguir los informes de las civilizaciones indígenas que protagonizaron en Puno, que firmaba Dora Mayer, Pedro Zulín, Joaquín Capello, Francisco Mostajo, ¿no? Entre otros Francisco Quiroga, y el mismo Ezequiel Urbiola, y también otros evangélicos que participaban a favor de la población indígena. Esta es entonces la bibliografía más cercana a Huancho Lima, en la que hizo el profesor Hernando Ramos, se llama Movimiento de Huancho Lima y la Tempestad en los Andes, Ramos Zambrano, Enrique Ramos Zambrano. Bien. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de la doctora Huidobro. Profesor Capsoli, yo tengo una pregunta ahí, no es muy bueno el tema, pero es bueno que sepamos. Sobre la esclavitud la esclavitud negra y la esclavitud de los chinos, ¿usted ha escrito algo? ¿Usted escribió algo sobre esa la esclavitud negra, la esclavitud china? ¿Cómo se vivió aquí en Perú? Bueno, sobre el tema de la esclavitud negra, le dije que he escrito ese libro de Sublevación a esclavos del Perú siglo XVIII. Allí aparece también la figura de una mujer esclava que se llama Rosa Conga. Rosa Conga era una joven esclava de unos 25 o 26 años que dice los expedientes judiciales que le toman declaraciones y de todos los actores. Ella arengaba a sus hermanos esclavos diciendo: si los hombres no son capaces de tomar los fusiles y los machetes para luchar contra los administradores y los hacendados, mejor es que se pongan calzones y vayan a lavar platos a la cocina. Era una consigna eficaz, contundente. Entonces, ni un hombre que iba a lavar platos a la cocina, ¿no? Después,
Hay varios otros trabajos, últimamente hay muchos trabajos que ha hecho Maribela Relucea, después otros estudiosos como Lorenzo Huertas, ¿no? Carlos Aguirre, Actores por la Libertad. Hay toda una documentación ya importante sobre el tema de la esclavitud en el Perú colonial hasta el logro de la libertad con Castilla en 1854. En cuanto a los chinos, hay un antropólogo, Rodríguez Pastor. Rodríguez Pastor tiene un libro que sacó un libro sobre Mariátegui y la familia Mariátegui niño, la familia Mariátegui, ¿no? Él ha escrito un libro sobre los hijos del sol naciente, que es un libro grande sobre la vida de los chinos, y también yo he hecho algunos artículos pequeños, uno particularmente que se llama El espejo chino, que son revueltas, protestas que los chinos protagonizaron en las haciendas de la costa sur, en la zona de Ica, Pisco. Cuando se produjo la guerra con Chile, los chilenos, especialmente, que habían participado en las guerras de opresión a la China, con los ingleses, ¿no? Ofrecieron a los chinos peruanos, si se sumaban a pueblos chilenos, conseguirían la libertad y se convertirían en parceleros, o sea, propietarios de tierras. Entonces miles de chinos se sumaron al ejército de los chilenos y crearon incluso un batallón llamado Batallón Vulcano, que era un batallón con todos los signos de los chinos a favor de los chilenos. Después que se produjo la guerra, una pacificación, hubo mucha gente que quería vengarse de los chinos diciendo ¿cómo es posible que esos a quienes hemos dado la acogida, hemos acogido como peruanos, en el momento decisivo nos han dado la espalda, nos han traicionado? Pero resulta que los chinos también eran maltratados, se consideraban semi-esclavos en las haciendas, los llevaban a las plantaciones a recoger guas de las islas, y se llama el infierno chino. En cambio, cuando los chinos ya lograban liberarse, ya lograban ser chinos independientes, rápidamente se juntaron con el tejido social del país, crearon sus actividades comerciales, el chinito de la tienda, el chinito de la fonda, y el famoso chifa y los chifas, ¿no? Que son la comida china. Chifa significa en chino sobra, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno va, hay que pedir en el chico mejor arroz blanco, porque pedir comprar sobra, ¿no? Porque los chinos recogían todo lo que quedaba y juntaban todo para poder subsistir a la crisis en la que se encontraban. Entonces, en Lima, muchos chinos libres lucharon durante la ocupación de los chilenos, plantando banderas, peleando contra los jefes chilenos, y muchos chinos fueron fusilados, fueron presos por esa acción patriótica a favor del Perú. Quiere decir entonces que la conducta política de los chinos obedecía, como en cualquier otro caso, a las condiciones materiales de existencia previa a la que se encontraban. Si estaban como esclavos o semi-esclavos, ofrecían libertad, sí, la libertad. Pero en otros casos que eran libres, se identificaban con el Perú y luchaban a favor de la patria. ¿Alguna pregunta? A ver. De acá no. Usted dijo de que la reforma agraria fue un fracaso, ¿no? En todo caso, para usted, ¿debió o no haberse llevado la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria era un objetivo político, económico muy importante, ¿no? Se logró gracias a la lucha, a las acciones de los campesinos. Fue un fracaso en el sentido de que el gobierno de Velasco y todas las autoridades dijeron que los trabajadores sean ahora los dueños de la hacienda. Entonces debían formar cooperativas, tenían que tener líderes. Y resulta que muchos de estos líderes, muchos trabajadores, no sabían el manejo empresarial. Entonces, por equívoco con el manejo, y la gente además quería tener su parcela de tierra.
todo el mundo quería ser parcelario, no quería aceptarse, mi propiedad no debe ser por parte de la cooperativa. Por eso fracasó en el sentido de que no hubo, digamos, una escuela previa, no hubo un tránsito que permitiera legitimar y, digamos, facilitar la práctica del cooperativismo a nivel de las tierras, porque también el SAIS era una asociación de comunidades y haciendas, y en esas comunidades y haciendas también había conflictos a veces entre los propios trabajadores. O sea, bueno, más bien una especie, digamos, de... La gente quería sus parcelas y lograban sus parcelas. En ese sentido, la reforma agraria se vino abajo, no prosperó. Sí. Los movimientos campesinos no terminaron con la reforma agraria. Tengo entendido que por sobre el año 74-75 en Andahuaylas hubieron levantamientos campesinos y tomas de tierra, ¿no? Que hicieron retroceder incluso al gobierno de, creo que Morales Bermúdez. ¿Algo podría ilustrarnos sobre eso? Bueno, esta pregunta que hace el compañero me hace recordar a un comentario que se me hizo una vez a un señor Valencia. Valencia decía, Wilfredo Capsoli, ¿con qué autoridad ha cancelado la lucha campesina en Perú? Mi libro decía, Movimiento Campesino en Perú, 1879-1980, o sea, un siglo. Pero decía, después de los 80 sigue habiendo movimientos campesinos. Entonces, ¿cómo es que se explica eso? Lo que pasa es que los historiadores, o cualquier investigador, contextúa su tema en una época puntual. En este caso lo hacía hasta el 80 porque no existía la documentación que podía consultar. Pero de ningún modo yo puedo decir se canceló o se va a cancelar los conflictos en el campo. Hay nuevas formas de lucha y de protesta. Actualmente están, por ejemplo, las luchas ecológicas, la lucha contra la contaminación del ambiente de las empresas mineras. Hay las luchas por la recuperación de los ríos, que son contaminados o con la explotación ilegal de las pepitas de oro en la selva, O sea, es necesario entonces saber que el conflicto aparece bajo nuevas modalidades y nuevas respuestas, todos ellos buscando democracia, ciudadanía, respeto al otro, identidad y peruanidad, por supuesto, esa identidad y peruanidad se logrará cuando tengamos un gobierno, digamos, nacionalista, un gobierno democrático, un gobierno que marque las pautas para que los peruanos podamos sentirnos orgullosos de serlo en una sociedad en la que se comparten los intereses y seamos privilegio de todas nuestras referentes de Perú como país milenario. Somos un país con mucha riqueza material, espiritual, con mucha fortaleza anímica, y un país relativamente joven para seguir mejorando hacia el futuro. Buenas noches. Usted habló sobre Bolívar. Quiero preguntar sobre Bolívar y San Martín. ¿Pertenecieron a los caballeros de Malta? Bueno, las logias masónicas participaron en la época de la independencia, y Bolívar y San Martín también eran parte de las logias luteranas y los movimientos religiosos, que actuaban a favor de las acciones patrióticas. O sea, hay un libro que se publicó en Ricardo Palma en la universidad, se llama Secretos de los Libertadores, el papel de las logias en la independencia peruana. ¿Alguien más? Una pregunta. Doctor Soli, no sé si usted podría decir ahora, en esta época, cómo está la concentración de la tierra. ¿Quiénes son los nuevos dueños del Perú respecto a tierra actualmente? Bueno, es una pregunta en realidad que no sabría responderlo a cabalidad
habría que releer de nuevo el libro de Carlos Malpica, Los Nuevos Dueños del Perú, Los Dueños del Perú, ¿no? Malpica es un libro que se llama Los Dueños del Perú, donde habla de las familias más poderosas, ya, como empresarios, como gente de la banca, del capital, ¿no? Pero el tema de las tierras y de las pastizales es algo que no... Habrá que conversar con antropólogos, ¿no? O sociólogos que hacen sociología rural, que están más bien cercanos en el tema. Yo no conozco el tema de cerca ahorita. El Sendero es una coyuntura muy particular en la que se recogía, digamos, el rechazo de la población campesina, andina, contra el sistema de opresión y explotación que había. Muchos de los cuadros fueron generalmente, digamos, cuadros de la propia raíz nativa. Muchos jóvenes ayacuchanos, muchos jóvenes de las provincias se incorporaban rápidamente a estos movimientos de protesta y de lucha contra el poder. Lamentablemente, en el transcurso de la guerra hubo también demasiado fanatismo o formas injustas, por ejemplo, masacres de poblaciones enteras, o rápidamente la alianza con los sectores del narcotráfico, ¿no? De tal manera que el movimiento se generó, ¿no? Y por supuesto fracasó, como tenía que suceder, por falta, digamos, de una acción más colectiva, más abierta, más democrática, ¿no? La pregunta del Gustavo, la respuesta que ha dado no es tan completa como quisiera. Mire, voy a explicar. Hay unos análisis que han hecho algunos expertos, opinólogos, gente, diversos académicos, ¿no? Con respecto a que dice la reforma agraria de Velasco, dice, impidió que Sendero Luminoso llegara al poder, porque ya había un trabajo previo que había dejado mejor posicionado al campesinado. ¿Puede usted darnos un alcance acerca de este tema? Doctor Casoli, a lo que va es que lo que pasa es que la reforma agraria en sí, en el año 62-63, con la Junta Militar de Gobierno de Pérez Godoy, fue proclamada y fue decretada. Sin embargo, no se llevó a cabo, simplemente fue decretada. Y en la campaña del año siguiente, en la campaña electoral, Belaúnde lo lleva como plan de gobierno, pero sin embargo gana en el 63 y no prácticamente efectúa una reforma agraria, pero desfavorable a los campesinos, porque les da tierras seriasas sin agua y eso genera peor molestia, ¿no? En el campesinado y en los pobladores del interior. Y es así de que ya la gente se enardecía pues, por esas entregas que le daban de tierras seriasas. Y es ahí donde ya entra Velasco, y Velasco sí efectúa una verdadera reforma agraria. Esa acción de Velasco es la que atenúa la molestia de los campesinos, y quizás que si no se hubiera dado, hubiera sido diferente. A eso era mi pregunta. Bueno, yo creo que por una deducción, digamos, obvia, ¿no? Si la reforma agraria no hubiera hecho que la gente sea partícipe de ser propietario de las tierras, entonces las tierras eran de ellos y querían defenderlo. En el caso de que hubiera seguido el sistema de hacienda y el regionalismo, la posibilidad de asociarse a Sendero hubieran sido más activas y mayor propensión. Me parece muy bien
quisiera ahondar este punto es importante. En verdad, eso que ha manifestado el compatriota siempre se ha planteado y es una especulación. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pero no pasó, pues. O sea, hubo la reforma agraria, con toda lo polémica que pudo haber sido. Pero yo quiero plantear la cosa de otra manera. Nosotros acá estamos en una escuela. Tenemos instructores que, según para nuestra perspectiva, es lo más avanzado en el campo de las ciencias sociales. Pero nosotros estamos afrontando una realidad del siglo XXI, estamos en 2023. Estamos con una situación constitucional, con una invasión del lumpen venezolano, una crisis global, climatológica, corruptocrática, republicana total. Uno de esos problemas es el problema de la tierra. Y acá nosotros lo hemos estudiado. Y es sencillo, en verdad. El problema es sencillo plantear. Y para plantearlo debemos tener nosotros, somos prácticos. Tenemos que tener también en colación, en conocimiento, cuál ha sido el crecimiento poblacional del pueblo peruano en los últimos 500 años. Porque si vamos a hacer una reforma agraria, a repartir la tierra agrícola, tenemos que saber cuántos somos. Eso es elemental. ¿Cuál es la población campesina en el Perú? ¿Qué porcentaje es? Porque cuando Velasco hizo la reforma agraria en el año 70 y tantos, el Perú no pasaba de tener 12, 13 millones de habitantes. Ahora somos 3 veces más. Y cuando hubieron las invasiones de tierras, comenzaron las grandes invasiones de tierras masivas que canta Manuel Escorza, el Perú en los años 50 de Odría tenía 8 millones de habitantes hasta los censos. Y en la guerra con Chile, cuando hubo la primera reforma agraria mano militar y en la campaña de la Breña para mantener al ejército campesino de Cáceres, hubo una reforma agraria y el Perú tenía 2,5 millones de habitantes. Y en ese tiempo, de cada 10 peruanos, 8 vivían en el campo. La población urbana era 10-15%. Ahora es casi al revés. La población urbana es casi 70 y tantos %. En el campo de cada vez menos porcentaje. Entonces, eso es una reforma agraria. La reforma agraria es quitarle a unos para darle a otros. Eso es sencillo. Y siempre el problema es la tierra. Con reforma que al campesino se le dio haber convertido en propietario, darle su parcela. Yo tengo una herida de bala en la pierna que me cayó en la Sáenz Tupac Amaru el año 90, de Sendero Luminoso. Justamente estaban destrozando la Sáenz Tupac Amaru, porque no querían que haya tierra parcelada. Entonces, es un problema, porque la población siempre crece. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, cuando hay una reforma agraria hay un jubileo, todas las deudas se perdonan. Pero en 2 generaciones ya hay propietarios, ya hay explotados, ya hay hacendados, ya hay gamonales, ya hay hongos. Porque la naturaleza humana parece mentira, va a la propiedad privada y hay que ponerse a pensar. Entonces, hacemos una reforma agraria. 100 hectáreas de una comunidad, tiene 1000 comuneros, pero en una generación ya son 3000 comuneros. Y eso se va protizando, parcializando, y al último hay uno que se apodera del resto y otra vez el mismo problema, y 200 años después otra reforma agraria, con matanza de por medio. Entonces nosotros, obviamente, la reforma agraria de Velasco fue polémica, pero para nosotros era necesaria, porque una cuestión social. Por eso era necesaria, más que por una cuestión técnica. Entonces, esperar ese argumento de que el campesino no estaba capacitado, bueno, ese era un balacazo para no hacerlo nunca. Había que hacerlo, como se dice. Al primer balazo se acaba el planeamiento. Todo planeamiento se acaba, al primer balazo empieza la batalla. Entonces, planeamiento siempre, la ejecución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hemos heredado ya un agro, después de medio siglo de Velasco, en crisis, ¿no? Problemas 100.000. Parcelar la tierra, porque si estudiamos al engario no había propiedad privada. La tierra era rotativa. Se le daba al comunero mientras viviera. Pero no era propietario de la tierra, se le daba su topo. Imagino que el topo sería lo suficiente para que viviera en una familia. ¿De cuántos? No lo sé. Entonces, las tierras no salían de la propiedad de la comunidad, rotaban. ¿Será la solución? Entonces hay que transformar al hombre nuevo, al hombre, ¿no? Porque estamos hechos
para la propiedad privada de manera natural. Quizás esa es la naturaleza humana. Somos monos egoístas. O somos monos colectivistas, socialistas, civilizados. Ese es el eterno problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos gobierno. Tenemos el problema en la tierra, el problema de que hay un despoblamiento del campo. En el campo, en el Perú, ya no tenemos agricultores, tenemos campesinos. Gente que vive solamente en el campo, pero no sabe nada de agricultura. Y lo digo porque de Coracora, de mi familia, tengo que mandar víveres a Coracora. Porque ya no siembran en Coracora. Ya no saben ni sembrar. Todo es comedor popular. Y mira el problemón que tenemos, Tenemos un pueblo que está degenerado en populacho. Después de tanto globo neoliberalismo. Entonces, hablar de una reforma agraria es recontra bravo. Tenemos que pensarlo y repensar. Pero por lo menos sabemos cuál es el problema y estamos preocupados. Eso es lo mejor que tenemos, estar preocupados. Gracias. Bueno, vamos a la hora. Le agradecemos al profesor Cazzoli la charla que nos ha dado, la ilustración. Y bueno, con eso hemos terminado por el día. Mañana sábado tenemos el Cine Debate, segundo capítulo.